Buenas tardes, hermanos. En esta tarde les damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes para iniciar, hermanos, la adoración a nuestro Dios en este día, que se ha preparado para darle la honra y la gloria solamente a nuestro Padre Celestial. Damos gracias a Dios porque podemos estar, hermanos, a través de esta tecnología reunidos para alabar el nombre de nuestro Dios. Y nosotros damos gracias a Dios porque Él ha estado con nosotros. Y bueno, es un gusto, es un privilegio el seguir sirviéndole al Señor. Y bueno, estar aquí con ustedes para adorar a nuestro Dios juntos en esta tarde, desde esta iglesia del Buen Pastor de Ramos Millán. Vamos a iniciar, hermanos, a alabar a nuestro Dios y vamos a tener una oración personal en silencio con un preludio que vamos a escuchar. Lleguemos, hermanos, delante de Dios, ahí donde nos encontremos. Ahí está también nuestro Padre Celestial que nos escucha, que nos ama y que sigue estando con nosotros. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué,
regalaste tu perdón y estoy aquí. Amén. Damos gracias a Dios porque Él nos ama y está aquí. Y vamos, hermanos, a seguir alabando a nuestro Dios en esta tarde. Y vamos a prepararnos con este himno de alabanza, el número 6 de nuestros himnarios, Dulces Melodías Cantaré. Vamos a alabarle, hermanos, con gozo y con gratitud y con humildad en nuestros corazones. Damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos cantarle a nuestro Padre Celestial en esta tarde. Vamos a hacerlo con gozo y vamos a hacerlo de corazón. Y vamos a tener nuestro llamado a la celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes y también contigo. El ciclo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escucha palabra ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí puso un lugar para el sol, y éste sale como un novio de la habitación nupcial, y se alegra como un atleta al emprender su camino.
Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro, sin que nada pueda huir de su calor. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque trae alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal, son también advertencias para sus siervos y trae provecho al obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Líbrame del orgullo que me domina, y así seré un hombre íntegro. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Amén. Aleluya. Vamos, hermanos, ahí en nuestros hogares, ahí donde nosotros nos hemos reunido, donde hemos formado altares para hablar con nuestro Dios. Vamos a tener, hermanos, en este momento esta oración de invocación delante de nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y podemos, hermanos, estar todos inclinando nuestra cabeza, cerrando nuestros ojos. Vamos a tener esta oración de invocación. Bendito Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias porque nos permites llegar al trono de tu gracia. Señor, en donde quiera que nos encontremos, estamos levantando los ojos al cielo con humildad en nuestros corazones, Padre, para que tú te goces, para que tú nos escuches, para que tú nos perdones, para que tú nos consueles, para que tú nos des salud, Padre, para que tú sigas caminando entre nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, en este momento. Pedimos, Señor, que todo lo que hagamos sea para darte la honra y la gloria a ti. Gracias por la vida de todos mis hermanos que están en casa, que están en sus hogares o en donde quiera que ellos se encuentren. Escucha, Padre bendito y bueno, sus oraciones. Escucha, Señor, su gratitud. Escucha, Señor, lo que ellos traen, Padre, como ofrenda delante de tu altar. Sigue, Señor, sanando a tu pueblo. Sigue caminando entre nosotros y te pedimos que tú nos veas con ojos de misericordia. Gracias porque podemos estar en este lugar santo, alabando y glorificando tu bendito nombre, aunque estén cerradas las puertas, Señor, a tus hijos. Sabemos que tú sigues, Señor, estando con nosotros y que esto no nos va a detener para poderte alabar, para poder estar delante de ti y para poder, Señor, traer todo lo que hay en nuestra vida, en nuestros corazones como hijos tuyos. Ayúdanos a gozarnos de ti, de tu presencia, de tu voz, de tu palabra, con oraciones, con alabanzas, con cantos. Gracias, Señor, gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Vamos a cantar, hermanos, esta doxología que viene impresa en nuestros boletines. Hosana, hosana. El cielo y la tierra son del Señor y nosotros sus hijos también. Cantemos con gozo, hermanos, a nuestro Dios que nos ama y nos escucha.
Hermanos, ahora les voy a invitar que abran sus Biblias y vamos a ir al libro de Nehemías y vamos a ir al capítulo 8 y vamos a leer de los versículos del 1 al 10. Es Nehemías 8, del 1 al 10. Le voy a dar lectura y acompáñenme ahí en sus hogares, si quieren leerlo conmigo o nada más escucharlo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaias, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte. Hermanos, buenas tardes, les saludamos desde la casa de nuestro Dios y vamos a seguir alabando a nuestro Dios a través del canto Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte. Cuando hambrientas sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando sufre un hombre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando ama aunque el odio le rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir
de los sencillos. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando abunda el bien y llena los hogares, cuando alguien donde hay guerra pone paz, cuando hermano le llamamos al extraño, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Amén. Hermanos, ahora vamos a leer la epístola y vamos a ir a la primera carta a los Corintios. Y ahora vamos a dar lectura en el capítulo 12, de los versículos del 12 al 31. Es primera de Corintios 12, del 12 al 31. Y igualmente, hermanos, si me gustan acompañarlo con la vista o leerlo ahí juntos en casa. Primera de Corintios 12, del 12 al 31. Y la palabra de Dios dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se ocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan a los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os maestro un camino aún más excelente. Amén. Hermanos, ahora vamos a entonar el himno congregacional Amarte solo a ti, que es el número 300 en nuestros himnarios metodistas. Amarte solo a ti.
Amén, hermanos. A continuación tendremos nuestra oración pastoral intercesora, pues por nuestro pastor. Hermanos, inclinemos nuestro rostro y pidamos a nuestro Dios por aquellas necesidades que tenemos de forma personal, en nuestra familia, en la iglesia y claro también en la sociedad. Oremos, hermanos. Amoroso Dios, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos permite, Señor, elevar nuestra oración al trono de tu gracia. Y en primer lugar, Señor, nos acercamos a ti para darte gracias por la vida que tú nos concedes. Gracias, bendito Dios, por la salud que tú nos regresas y gracias, bendito Dios, porque tú vas haciendo tu obra en nuestros cuerpos. Señor eterno, también al estar aquí delante de tu presencia, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros y has bendecido nuestra vida con trabajo, con recursos, con un hogar, con el pan de cada día. Señor, sabemos que todo proviene de tu mano y por eso, Señor, como tú has dicho que es bueno dar gracias en todo, porque esa es tu voluntad. Y por todo ello, Señor, nosotros, tus hijos, te damos gracias. De igual manera, Señor, al estar delante de tu presencia, queremos pedirte, Señor, perdón por aquellas cosas que no hemos hecho bien. Perdona, Señor, si nuestra mente se ha desviado de los propósitos tuyos. Perdona, Señor, también si nuestra boca ha dicho palabras, frases que no han ayudado a la edificación de aquellos que están cerca de nosotros. Perdónanos, Señor, también si nuestras obras se han apartado de tus propósitos y de tu santa voluntad. Queremos, Señor, que tú nos perdones si te hemos ofendido, si hemos cometido pecado alguno. Tu palabra dice que si venimos y confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Señor, queremos escuchar tus palabras de amor que nos dicen, tus pecados te son perdonados, pero ve y no peques más. Señor, también al estar delante de ti, seguimos orando por nuestros hermanos que están enfermos, aquellos, Señor, que padecen alguna enfermedad en su cuerpo. Te seguimos poniendo en tus manos a nuestra hermana Leonor, a nuestra hermana Silvia, a nuestra hermana Hilda, a todos aquellos, Señor, que tienen alguna enfermedad en su cuerpo, aquellos también que se sienten lastimados en su espíritu. Señor, tú sé su médico, tú, Señor, sana los cuerpos enfermos, fortalécelos y permite, Señor, que los tratamientos que están recibiendo sean, Señor, para que sus cuerpos tengan la salud que ellos necesitan. Y claro, Señor, también con tu ayuda, con tu apoyo, con tu poder. Manifiéstate en cada uno de ellos. Señor, seguimos orando por toda tu iglesia. Oramos, Señor, desde el hermano más grande hasta el más pequeño, lo ponemos en tus manos, sabiendo, Señor, que tú eres bueno. Señor, sé con cada uno de ellos. Y, Señor, tú has escuchado la oración de mis hermanos, de mis hermanas, y te rogamos, Señor, que atiendas, Señor, la petición de su corazón y les bendigas, Señor, conforme a tus riquezas que tienes en gloria. Señor, no dejes sola a tu iglesia, acompáñala, aunque hoy, Señor, no podemos estar juntos en este lugar. Sin embargo, Señor, como dice Pablo, en espíritu estamos juntos. Y por eso, Señor, juntos te alabamos, juntos te adoramos, juntos, Señor, oramos hacia ti para que de esta manera, Señor, tú concedas a cada uno la petición de su corazón. Todo esto te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Y solamente, hermanos, para seguir con nuestros avisos, como Junta de Administradores hemos decidido que estaremos cerrando las puertas de nuestro templo hasta el día 30 de este mes. Así que, hermanos, pues el otro domingo todavía estarán cerradas las puertas de nuestro templo, esperando, hermanos, que los contagios bajen y que de esta manera, pues, hermanos, también sigamos cuidando nuestra salud. También, hermanos,
Nos seguimos viendo los días martes con las mujeres a las 7 de la noche. Los miércoles en nuestro culto de oración, hermanos, no se pierdan esta oportunidad. Si están en casa, si están de camino a casa, pues hermanos, conéctense. Finalmente lo que hacemos es orar unos por otros, y creo, hermanos, que es buen tiempo para que estemos en comunión con nuestro Dios. También, hermanos, pues les agradecemos mucho que hayan estado orando por nosotros. Gracias a Dios, Saúl ya está bien, mi esposa también ya está bien. Yo solamente un poquito ahí, con la garganta, pero también, ya estamos mucho mejor. Y bueno, Itzel, que estuvo un poco más, fuerte en su salud, solamente por ahí con un pequeñito, síntoma de resfriado, pero todos, gracias a Dios, ya estamos bien, y esperemos estar, yo creo unos 2 días más, estar ya completamente bien. Pues hermanos, les agradecemos por sus oraciones, y de igual manera pues seguimos orando por todos. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar ahora con la lectura del Evangelio de Lucas en su capítulo 4, del 14 al 21. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios, y voy a dar lectura a esta porción de la Biblia, y me van siguiendo, hermanos, con la mirada. Como ya dijeron, Lucas 4, del 14 al 21. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Vamos, hermanos, a preparar nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, para poder escuchar la palabra de nuestro Dios, que no solamente, hermanos, sea pura información, sino que verdaderamente sea la palabra de Dios que llegue a nuestro corazón y que podamos ponerla en práctica en donde quiera que nos encontremos. Vamos a recibir en este momento al pastor que trae la palabra de Dios en esta tarde. Y vamos a hacer una oración antes, hermanos, para que no sea, verdad, él el que hable, sino que sea el Espíritu Santo que lo use y que pueda hablarnos a nuestras vidas. Vamos a orar para que Dios sea en la vida del pastor. Señor bendito y bueno, en esta tarde una vez más llegamos al trono de tu gracia para pedirte, Señor, por la vida del pastor, para poner su vida, para poner su ministerio, para que tú seas, Padre, el que hable a través de él, a través de tu Espíritu Santo. Úsalo, Señor. Úsalo, Padre, para que nosotros en este momento escuchemos, Señor, tu palabra. Que no solamente, Señor, llevemos más información a nuestra mente y a nuestra vida, sino que tu palabra llegue hasta lo profundo de nuestro corazón y podamos, Señor, ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Hermanos, ya hemos escuchado las diferentes lecturas y todas apuntan precisamente en esta parte donde se puede escuchar la palabra de Dios. Y hoy el texto en el que reflexionamos es el de Lucas en su capítulo 4, donde Jesús precisamente inicia su ministerio. Y dice el texto bíblico que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Como ustedes han escuchado, Jesús vuelve en el poder del Espíritu, no en el poder del emperador, porque el poder del emperador se basaba en sus fuerzas militares. El poder del emperador se basaba en todo lo que le daba poder en cada una de las regiones que él mantenía. Y bueno, todo se basaba en este poder que se había conquistado. Y aquí no, Jesús viene en el poder del Espíritu. ¿Y qué quiere decir el poder del Espíritu? Ustedes saben que Jesús se viene preparando. Bueno, aquí ya Lucas ha pasado la tentación. Hoy no hablamos en este tiempo de la tentación, pero sí Lucas, antes de llegar a este momento, está diciendo que Jesús ya venció la tentación que Satanás le está poniendo. Y entonces, por lo tanto, también Jesús ya se ha bautizado. Jesús también ya fue al desierto, ya estuvo en ayuno. Y por lo tanto, ahora llega este momento y dice que viene en el poder del Espíritu. En otras palabras, Jesús ya se ha preparado en el bautizo, Jesús ya se ha preparado con la oración, Jesús ahora se está preparando con la palabra, lo vamos a escuchar ahorita. Y son estas formas que Dios nos ha dado para preparar nuestro espíritu. Ningún cristiano puede ir por la vida sin orar, sin bautizarse, sin conocer la palabra de Dios, sin participar de los sacramentos, sin participar de estos medios de gracia que Dios nos ha dado. Si nosotros nos vaciamos de estas cosas tan importantes para nuestra vida espiritual, pues sucederá que no vamos a tener palabra que compartir, no vamos a tener tampoco la dirección de Dios, no vamos a saber qué es lo que la gente necesita. Entonces, cada uno de nosotros también necesitamos tener el poder del Espíritu Santo. Hay una palabra en griego que se dice dunamis, que significa poder, y lo usan para decir dinamita. El TNT, este explosivo que se usa, por ejemplo, yo recuerdo que estaba allá en una iglesia en San Andrés Mimiahuapan, y la gente iba a cortar piedras grandísimas de muchas toneladas, pero para desgarrar una roca que la usan para el mármol, lo que hacían era hacer hoyos en lugares estratégicos, y ahí ponían la dinamita y volaban un gran pedazo de piedra, porque de esa manera desgajaban la piedra, y de esta manera está hablando que precisamente también Jesús viene con ese poder. En otras palabras, Jesús viene listo para su ministerio, Jesús está preparado para lo que Dios le tiene y viene dispuesto a hacer esto que el Señor le ha mandado. Y bueno, dice a Galilea. Galilea es esta parte de lugar fértil, donde hay viñedos, higueras, olivos, trigos, y también se caracterizaba por ser un lugar pesquero. Y bueno, es este lugar, pero también tanto
Toda esta zona de Galilea, de Nazaret, es un lugar oprimido. Era un lugar oprimido por el imperio, donde a pesar de ser una tierra fértil, donde se daban, como decíamos, las viñas, las higueras, donde se daban los olivos, el trigo, más sin embargo, había el 90% de gente pobre. Imagínense el 90% de gente pobre en ese lugar, con un 70% de enfermos. Pues realmente un pueblo así estaba en la ruina. Pero ¿a qué se debía que estuvieran en la pobreza? Bueno, como sucede en muchos lugares están pobres no porque tengan recursos. O sea, por ejemplo, nuestros campesinos, algunos han creado la idea de que nuestros campesinos o nuestros obreros son pobres porque tienen una mentalidad de pobres, porque no se superan, porque son flojos. Pero no es cierto. Ustedes saben que nuestros campesinos, nuestros obreros, los que se van de migrantes, trabajan horas, no solamente 8 horas, 12 horas o 14 horas de trabajo para recibir una miseria de paga. Pero aún con todo eso, no es tanto porque, les digo, no es tanto porque sean flojos, sino realmente, como les he dicho, les pagan muy barato su trabajo, o los campesinos les pagan muy baratas sus cosechas. Y por lo tanto, pues, si los gobiernos no le invierten al campo, pues siempre van a estar en la pobreza. Y si van y traen sus productos de una manera barata, pues tampoco van a tener los recursos. Así, en aquel entonces, Galilea, y toda esta parte de Nazaret, pues estaba en el olvido, pero también estaba explotada. Era siempre explotada. Entonces, realmente no iba a tener recursos. Por eso el 90% de la gente estaba en la pobreza y 70% de la gente tenía alguna enfermedad. Y así es, ¿no? O sea, donde hay pobreza hay más enfermedad. En fin, y bueno, de esta manera, aun cuando llega ahí Jesús a esta tierra, de verdad tierra productiva, tierra fértil, y con todo eso dice que ahí se difunde su fama, ahí en ese lugar es conocido Jesús, y dice que entonces enseñaba en la sinagoga de ellos. Las sinagogas eran lugares, en algunos lugares en lo que era Jerusalén, lo que era, bueno, esta parte de Galilea, sí había sinagogas establecidas, pero muchas veces la reunión de los varones se hacía donde estaba el patrón, y ahí se acostumbraba a llegar y leer la palabra de Dios y tratar asuntos éticos, tratar asuntos políticos, tratar asuntos sobre todo religiosos, políticos, y de esta manera se trataban también asuntos éticos, en fin, todo esto que era la parte de la vida de la sociedad. Y de esta manera lo que vemos entonces es que precisamente ahí es donde Jesús llega para leer la palabra de Dios. La palabra de Dios que se leía y era costumbre dentro era costumbre dentro de las sinagogas, en las reuniones, leer. Se leía, por ejemplo, algunos la parte de Deuteronomios, el Shema, donde dice Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y se leía también doxologías, es decir, lo que era la adoración a nuestro Dios. Se leían salmos, se leían los profetas, se leía la ley. Y bueno, y de esta manera el que pasaba daba una interpretación o una enseñanza de estos textos bíblicos.
Y bueno, pareciera ser que no es muy diferente a lo que nosotros hacemos. Por eso nuestro leccionario va en ese sentido, porque lo que hacemos es tomar una parte del Antiguo Testamento, una parte de las cartas de Pablo y siempre un evangelio. Y de esta manera, pues lo que hizo Jesús dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Jesús llega a Nazaret, ahora regresa a su pueblo, llega con sus paisanos. Y como ustedes escucharon, en Galilea su fama se había extendido, pero aquí en Nazaret no lo querían. Por eso Jesús acuña el proverbio o la frase de nadie es profeta en su propia tierra. Ahí no dice muchas partes en la Biblia que ahí no hizo milagros porque la gente no le creía. Y a veces así sucede, ¿no? Nosotros queremos ser profetas en nuestra familia, queremos animar a los nuestros, queremos hacerlos diferentes, queremos que conozcan la palabra como nosotros y simplemente no quieren. Vemos que son como los que más se resisten, vemos como que son los que no entienden. Pero eso no indica, yo creo que eso no indica que Jesús no haya insistido. Jesús siguió insistiendo, Jesús siguió predicando y eso no lo detuvo, porque Él iba, como hemos escuchado, en el poder del Espíritu. Y ahí es donde Él llega, ahí es donde Él insiste y ahí es donde Él llega con este mensaje. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Otra vez esta parte que toma Lucas, donde dice que primeramente Jesús llega con el poder del Espíritu Santo. Y ahora toma esas palabras del profeta Isaías y se las apropia para decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, ¿cuándo es porque hemos escuchado que la llenura del Espíritu Santo, hemos escuchado que hay lugares donde sí se siente el Espíritu Santo, pero algunos han confundido el emocionalismo, algunos han confundido la emoción con actos concretos. Y algunos creen que porque hay un lugar donde se canta muy bonito, donde se ora muy bonito, donde se dicen muchos amén, muchos aleluyas, por decir todo esto o hacer todo esto, no es que no se tengan que decir, sí se pueden decir, pero hay quienes dicen que por decir todo eso es porque el lugar está lleno del Espíritu de Dios. Pero nosotros vemos que para que el Espíritu de Dios esté en Jesús, lo que tiene que hacer son cosas concretas, y empieza a decir, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Por eso Jesús va a este lugar de Galilea, de Nazaret, donde decíamos el 90% había pobres. Va ahí y les anuncia las buenas nuevas. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Por qué la gente lo sigue? ¿Por qué la gente lo escucha? ¿Cuál era esa buena nueva? Incluso evangelio o evangelión o evangelio significa buena nueva. ¿Qué les habrá dicho Jesús para que fuera una noticia nueva, para que fuera algo que ellos dijeron, qué bonito habla, yo quiero seguirlo escuchando? Y bueno, lo que hizo Jesús fue decirles que ellos también eran hijos de Dios, que también ellos valían mucho, que también ellos eran perdonados, que también a ellos los amaba Dios. Y esto los dignificó. Y sobre todo cuando Jesús también les dijo que no solamente los escribas, los fariseos, los saduceos y todos estos grupos que habían
que se decían que ellos solamente eran hijos de Dios, que no solamente ellos eran hijos de Dios, sino también ellos eran hijos de Dios, que también ellos, Dios los valoraba y los quería y los amaba. Y yo creo, hermanos, que esto es lo que nosotros tenemos que ir y decirle a la gente, que no están solos. Hay mucha gente que en su enfermedad se siente solo, en su pobreza se siente solo, en sus momentos de necesidad se sienten solos. ¿Cuándo hemos ido nosotros a animarlos, a decirles que no están solos, que Dios camina con ellos? También hemos de irles a decir que Dios los ama, que Dios los perdona, que si ellos buscan a Dios van a tener una nueva vida, van a tener una nueva familia, porque Dios llega para transformar las vidas, Dios llega para transformar a las familias. Por eso dice, para dar las buenas nuevas a los pobres. Y luego, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hermanos, como decía, hay mucha gente que se siente sola, se siente triste. Hay mucha gente que ha perdido muchas cosas y no hay quien les diga nada. No hay quien les lleve una palabra de aliento. Dios nos ha enviado también a acompañar a esta gente. Si nosotros conocemos a alguien que está enfermo, si nosotros conocemos a alguien que está pasando por alguna pérdida, pues démosle una palabra de aliento. Hay tantos textos tan bonitos en la Biblia que podríamos compartirles para que ellos se animen, y nosotros nos hemos quedado solamente con ellos. Así que, hermanos, a sanar a los quebrantados de corazón hemos también sido enviados nosotros. Dice también a pregonar libertad a los cautivos. Todo este pueblo se sentía oprimido. Imagínense, les quitaban sus cosechas, les quitaban lo que ellos habían cultivado. Era un pueblo oprimido, era un pueblo enfermo. Y lo que hace Jesús es ir con ellos. Y había una ley, porque había mucha gente que había ya empeñado sus tierras, ya habían empeñado incluso a su familia, muchos estaban como esclavos. Y todos esperaban el año del jubileo. El año del jubileo era, ustedes recordarán que después de que se cumplían 50 años, los esclavos, las tierras, todo lo que se había dado en garantía, se condonaba la deuda. No todos lo cumplían, porque había mucha gente abusiva, había mucha gente egoísta que se quedaba con las tierras de la gente. Pero Jesús les viene a anunciar que eso del jubileo hay que hacerlo realidad. Hay muchas cosas que se tienen que hacer realidad. Se tiene que seguir luchando por la libertad de mucha gente. Se tiene que seguir luchando por los derechos de muchas gentes, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes. Se tiene que seguir trabajando. Por eso Jesús no deja cerrada esta posibilidad de ser libres. Cuando veamos ya una nación donde todos tengan oportunidad de estudio, de trabajo, de salud, donde ya todos tengan derecho al agua, donde ya todos tengan derecho a una vida digna, pues entonces diremos, se ha cumplido el jubileo. Pero en tanto no llegue, hay que seguir como Jesús trabajando precisamente para que se cumpla, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Eran estas las actividades que se esperaba que hiciera el Mesías. Por eso Jesús llega, y hagan de cuenta que este traje que tenía Isaías esperando al siervo sufriente, lo que hace Jesús es ponerse ese traje y decir, yo soy el que viene a cumplir con todo esto. Y entonces, por lo tanto, hermanos, pues también cada uno de nosotros
somos enviados en el poder del Espíritu. Y cuando estemos haciendo estas cosas de las que Jesús habla, entonces digamos que el Espíritu de Dios está con nosotros. Digamos que estamos llenos del Espíritu de Dios. No solamente de emociones, sino de que el Espíritu nos está llevando precisamente a hacer cosas dignas de Dios. Y hacer cosas dignas de Dios en este sentido por la gente que nos necesita. Así que, hermanos, pues Jesús termina diciendo que Él termina diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús no está jugando al Mesías. Jesús no está imaginando algo que va a hacer. Él ya lo está haciendo. Por eso dice, estas palabras dice, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Ojalá que también, hermanos, nosotros en nuestro diario vivir podamos cumplir con estos actos concretos en nuestra vida. En nuestra vida donde pues sigamos luchando en favor de la gente que sigue oprimida, muchas mujeres, muchos niños, todo esto que lastima nuestra sociedad. Cuando escuchamos estas cosas que pensamos que ya vivimos lo peor en nuestra sociedad, y sucede, ¿no?, que los niños siguen siendo robados, los niños siguen siendo abusados, los niños siguen pues no teniendo escuela. O sea, hoy nadie está peleando por los derechos de los niños en sus escuelas. O sea, ¿qué educación están recibiendo nuestros jóvenes? ¿Qué oportunidad tienen de trabajos? Y si tienen oportunidad de trabajos, o sea, con un salario miserable. Y es ahí donde tenemos que actuar. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer cosas. Pues, hermanos, que el Espíritu siga llenando nuestras vidas, que el Espíritu, al igual que Jesús, también nos siga guiando y siga estando con nosotros para que podamos hacer estas mismas cosas que hizo Jesús. Hermanos, les mandamos un saludo, que el Señor les siga cuidando, que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor esté con todos ustedes. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Y en este momento vamos a dar lectura a este credo de compromiso. Es para comprometernos, ¿verdad? Dice, donde está el Espíritu del Señor, allí está la única iglesia verdadera, apostólica y universal, cuya santa fe ahora declaramos. Creemos en un solo Dios todopoderoso, creador del universo, que puso al ser humano como centro de su creación. Creemos que el ser humano tiene la responsabilidad de administrar esa creación y hacer buen uso de ella. Creemos en Dios como hacedor de la historia, donde se realiza la reconstrucción integral del ser humano. Creemos que el ser humano tiene la responsabilidad de ser cohacedor de esa historia en lo social, lo económico y en lo espiritual. Creemos en la construcción del reino de Dios, aquí y ahora y en la plenitud de la historia, como fuerza dinámica del vivir de la humanidad. Creemos en la Iglesia de Jesucristo como centro para el avance del reino de Dios. Pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo por ser ella como iglesia donde cubrimos nuestras expectativas de vida. Pertenecemos a su Iglesia porque pecados y virtudes se conjugan, pero proclama la salvación del ser humano en el sacrificio de Jesucristo en la cruz y en su triunfo sobre la muerte. Amén. Esta iglesia somos nosotros, hermanos. Aunque muchos dicen, bueno, ¿yo para qué voy?
si allá no me saludan, no me hablan, no me quieren. Hermanos, somos la iglesia del Señor en este lugar y somos imperfecta porque somos una iglesia militante que seguimos avanzando, pero somos la niña de los ojos de Dios, que aún con todas estas imperfecciones, Él nos ama y Él nos tiene en un lugar especial. Esta es la iglesia que el Señor ama y que el Señor sigue perdonando y que el Señor sigue escuchando. Vamos, hermanos, a tener este ofertorio. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios a través de lo material. Vamos a darle un poquito de lo mucho que Él nos da. Familias de los pueblos, den al Señor el poder y la gloria. Den al Señor la honra que Él merece. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén, amén y amén. Este es nuestro Dios, hermanos. Y vamos en este momento a depositar nuestras ofrendas. Voy a pedirle a Itzel que ella sea la que nos ayude a depositar. Vamos a depositar la ofrenda, hermanos, con gratitud, con humildad, con agradecimiento, para poder recibir esta promesa que nuestro Dios nos está dando. Y vamos a tener también ahorita la oración a cargo de Itzel. Vamos a orar, hermanos, por nuestras ofrendas. Dios bendito y misericordioso, Señor, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos has permitido ofrendar este día, Señor, porque nos has permitido regresarte un poco de lo que tú nos das, Señor. Todo esto que tú nos has llenado de bendiciones, Señor. Te pedimos que sigas siendo en nuestras casas, Señor, y que estas ofrendas puedan ser de beneficio y que sean para honra y gloria a tu nombre, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Y así mismo, hermanos, vamos a cantar la bendición, nuestra consagración de las ofrendas, y esta la haremos a capela, hermanos. Bendice nuestra ofrenda, oh Dios, que presentamos con amor. Es prueba fiel de gratitud por tu bondad en plenitud. Y tenemos nuestro himno final, que es Sois la Semilla, que es el número 323 en nuestros himnarios metodistas. Sois la Semilla. Sois la mañana que venga a nacer.
Bien, hermanos, tendremos nuestra bendición pastoral y después tendremos nuestro recesional y posludio. Oramos, hermanos. Amoroso Dios, te damos muchas gracias porque nos has permitido tener nuestro culto, aunque es, Señor, a la distancia con nuestros hermanos. Pero, Señor, sabemos que tú has escuchado todo lo que nosotros hemos hecho para la gloria de tu nombre y para, Señor, edificar también la fe de cada uno de nuestros hermanos. Ahora, Señor, te ruego que seas con cada uno de nuestros hermanos, que tu bendición y tu cuidado sea con nuestros familiares y con todo tu pueblo. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos seguimos viendo a través de estos medios. Que el Señor sea con ustedes.